parte de su trayectoria, así que vamos a dar paso ya a esa conversación con nuestra siguiente invitada. Vamos para allá. Y momento para charlar en A Buenas Horas con Melissa Rodríguez, lo diré bien, ella es arquitecta y expolítica. Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, encantado de saludarte y supongo, Melissa, que como siempre, bueno, al pie del cañón y atenta a toda la actualidad, ¿no? Que te vemos pues siempre los sábados en La Sexta Explica, también en otros medios de comunicación, muy activa en redes sociales y siempre, pues bueno, dando tu opinión sobre la actualidad política, ¿no? Dando mi opinión totalmente, creo que Mm. estamos en un momento en el que están pasando muchas cosas, creo que no estamos siendo conscientes de lo grave que son y también estamos viendo al final la esencia del ser humano, ¿no? De esa parte egoísta en la que todo vale con tal de que yo salga adelante con lo que yo quiero, aunque eso signifique invadir la libertad individual de los demás. Sí, porque supongo que dentro de todas esas conversaciones de sesión de investidura que en su momento vimos para Alberto Núñez Feijóo y que ahora empezamos a ver para Pedro Sánchez, mucho se ha hablado de quiero esto, quiero aquello, pero parece que nadie ha dicho qué quieren los españoles, ¿no? O qué quiere el país y qué sería bueno para el país. Por ejemplo, problemas de Bueno, vivienda, no sé, algunos asuntos que a lo mejor son muchas veces solicitados por los ciudadanos, pero que se habla más a lo mejor de intereses personales. Bueno, lo que está claro es que para que haya un gobierno solo se tiene que saciar los intereses personales. No se está hablando de carreteras, no se está hablando de ninguna obra, no se habla de... O sea, realmente no, o sea, lo normal cuando uno negocia con un partido nacionalista es que se negocien cosas para la tierra, es su fundamento. El fundamento de un partido nacionalista es barrer para casa y eso tiene que pasar, eso está claro. Pero cuando pasamos de negociar carreteras, presupuestos o más cosas a negociar amnistías, que se anulen delitos o que se indulten a ciertas personas, ya no estamos negociando por el bien de esa comunidad, estamos negociando por el bien individual de una persona, en este caso además de Carles Puigdemont, que ni siquiera ha tenido la valentía de enfrentarse a nuestro Poder Judicial. Pero a mí me gustaría que hablásemos de vivienda, sobre todo Ujú. porque mira, aquí en La Palma vivienda social no se construye y después del volcán que hemos pasado siguen vecinos en contenedores, en casas que son, en este caso, se suponía que eran temporales, siguen vecinos viviendo en sus caravanas, algunos todavía en hoteles y muchos todavía en casas de familiares. Así que, ¿dónde está esa gran oleada de vivienda social que prometió el gobierno nacional y que debería haberse ejecutado, que deberían estar en ello y no está? Al final, la realidad es, ¿por qué no se habla del problema de la gente real, que es la vivienda, la cesta de la compra, que los impuestos no siguen asfixiando, que los autónomos no se los deja vivir? Pues porque eso no va a ser presidente a nadie. Claro. Lo que va a ser presidente a alguien es que se vulneren los derechos de todos nosotros. Es decir, para los que nos estén viendo, si tú y yo cometemos un delito, nos vamos a fastidiar, porque no va a venir nadie a indultarnos. Entonces, si se indulta o se amnistía a alguien y a otros no, ya estamos creando un precedente de asimetría en el que no todos los españoles somos iguales ante la ley, no todos los españoles tenemos los mismos derechos y libertades. Y desde tu punto de vista, si se da el paso de esa amnistía, aunque le pongan el nombre que le pongan, ¿no? Que parece que ahora es generosidad con Cataluña o cualquier nuevo término que Ya, se puedan sí. inventar, si se da ese paso, Sí. esto no puede generar una brecha importante entre ciudadanos y políticos y que muchos se rebelen y digan, hombre, sesiones de este tipo a lo mejor ya son exageradas, porque una cosa es que te dé presupuesto, que te dé dinero, que te dé concesiones para tu territorio, pero otra cosa es que tú hayas cometido pues una ilegalidad y luego vengas, no pase nada, y yo que he robado una gallina, pues me tenga que ir a la cárcel o tenga una sanción económica. ¿Esto no puede abrir una brecha grave? Ojalá que la gente despierte, pero la realidad que yo veo es que no se abrirá más allá de lo estrictamente minoritario necesario. ¿Qué quiero decir? Todos los que del Partido Socialista que están diciendo que no están a favor de esto, básicamente les están diciendo que no son del PSOE o que son de otro PSOE, Hmm. que el PSOE ahora es otra cosa. Y cuando llevas años intentando aborregar a la población, cuando llevas años tirando de la hipersubvención para tener a un pueblo adormecido y que tenga menos ímpetu, al final lo que está generando es una sociedad totalmente dependiente. Y, uy, virgencita, virgencita, que nos quedemos como estemos, pues mira, pego trago con esto siempre y cuando a mí me siga dando lo mío. Entonces, al final se está consiguiendo lo que se quiere y a mí no me parece
totalmente democrático, puesto que si aborregamos a la población para que no sea crítica, al final van a tragar con todo y esto, en lugar de ser una democracia, empieza a tener tintes de otras cosas. Y digo de otras cosas porque nadie debería tener el poder de perdonarle un delito a alguien, creando asimetría en cuanto a nuestro sistema judicial y nuestro sistema penal. Así que lo que me temo es que el límite de dolor, el umbral, lo tenemos tan alto que será muy poca gente la que se rebele, aunque me encantará salir a la calle para manifestar ese no a la amnistía muy grande, sin que haya ningún partido detrás, para que acoja ese no a todo el mundo y nadie se sienta excluido, y decirle, hay ciertos límites. Y bueno, si lo quieren llamar generosidad, no sé, yo es que como la educación ahora está cambiando tanto, pero a mí en el colegio el término de generosidad me lo explicaban de otra manera, Claro. y mis padres me lo explicaron de otra manera, pero óigase, como ahora ya no se miente, sino que se cambia de opinión, pues es que a lo mejor la generosidad también cambió. Sí, efectivamente, sí, todo está cambiando demasiado. Pero si consigue los apoyos Pedro Sánchez y logra la investidura, claro, luego el siguiente paso son presupuestos. No estamos hablando de que si te doy ahora, mañana te voy a tener que dar el doble si quiero sacar presupuestos, y luego ya si quiero otros presupuestos voy a tener que darte el triple. No estamos en una dinámica bastante peligrosa. A ver, realmente será una legislatura que si sale adelante será del todo inestable. Siempre dependerá de lo que quiera Carles Puigdemont, y seguramente, y ya lo ha dicho, la amnistía no es suficiente. La amnistía es la condición para sentarse a hablar. De hecho, ellos ponen como condición para la investidura de ese referéndum de autodeterminación, que no sé si lo querrán enmascarar como un referéndum de un nuevo estatuto de autonomía, no sé qué vuelta le querrán dar para que todos tengan lo que quieren y la población del resto del país siga adormecida y sin escandalizarse. Pero lo que está claro es que será una legislatura tremendamente compleja, en la que tú no tienes ni siquiera una mayoría solvente, ni siquiera una mayoría relativa que te permita trabajar con cierta holgura, y cada día será un gran reto. Yo creo que bueno, les puede salir bien lo de llegar a ser presidente, pero 4 años de legislatura a mí creo que se le van a hacer muy largos, y quizás estaremos a las puertas de, si hay gobierno, de que sea un gobierno corto. Y perdona, Sí. pero mención especial, que aquí solo se habla de Carles Puigdemont, pero ayer salió Ione Belarra, que Podemos no deja de ser el caballo de Troya dentro de su mar, diciendo, me vetaste a Irene Montero, pero yo doy mis votos si Irene vuelve a ser ministra. Claro, que ahora también, exacto, empiezas a presionar por un lado por otro, de ahí que a lo mejor pues Yolanda Díaz haya dicho que las posturas están un poco alejadas todavía, pero también si el Partido Socialista se queda a la cartera de igualdad, pues tiene una excusa perfecta para decir, bueno, es que no podemos darle igualdad dentro del PSOE porque sería una cartera para el PSOE, ¿no? Podría ser también la excusa para dejar fuera a ¿Y Montero, qué no sé más si... da y qué más da si han repartido ministerios a gente que no tiene ni idea de esos temas? Si tenemos una secretaria de Estado de Igualdad que está más preocupada por cómo son mis relaciones íntimas con una pareja y decirme cómo tienen que serlo, que en realmente parar y hacer una lucha efectiva contra la violencia de género, que los datos de este año son horribles. Si es que se está demostrando que todo lo que están haciendo no está siendo una igualdad real, si han sacado una ley por sacarla, que lo único que ha hecho es poner violadores en la calle, pues eso viene del desconocimiento. Y cuando uno sitúa en posiciones de decisión a gente, si no tienes el conocimiento, por lo menos que sí que tengas un principio de responsabilidad, pues si no tienes ninguna de las dos cosas, será un problema. Entonces, que no tenga igualdad no creo que sea una barrera para que volvamos a tener a Irene Montero en algún ministerio, si quieren, en este caso, los votos de Podemos, tal y como ha dicho Ione Belarra. Al final lo que hablábamos, ¿no? Pues bueno, intereses propios, no generales y bueno, dificulta muchísimo, pues claro, el ver que esto puede hacer que el ciudadano se sienta interesado por la política. Desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer para que realmente no se vea la política como algo malo, que cada día pues tiene peor imagen y que encima luego cuesta que perfiles habilitados, preparados y personas que a lo mejor podrían hacer algo en el mundo de la política no se metan precisamente por eso? Porque luego saben que son más bofetadas que beneficios. Hombre, es que cuando tú entras en la política tú pierdes un montón de derechos. De repente ya todo el mundo puede decir lo que quiera de ti con casi total impunidad, sea verdad o sea mentira, porque no pasa nada. Y en la era de la excesiva comunicación digital, cualquier pequeña mentira puede suponer un problema y puede suponer una mancha en una carrera profesional. Entonces es normal que haya miedo.
Y sobre qué hay que hacer, pues todo lo contrario a lo que hay que hacer, a lo que se está haciendo. Ujú. El otro día, en un debate hablaban de la visceralidad, de que la gente está enfadada en la calle, del altercado con el señor Puente y demás. Y yo decía, bueno, pero es que la sociedad no deja de ser un reflejo de lo que está viendo en el Parlamento y de lo que está viendo en la política. Si la política dejase de enfrentarse, de utilizar palabras malsonantes y empezase a ver respeto, quizás hacia abajo se vería respeto. Ujú. Si nos preocupásemos más porque nuestra educación estuviese basada en el respeto, en el conocimiento y en el avanzar, y no tanto en la no me Sí, sale. no te preocupes que la palabra se las trae, sí, sí. Ideologización, Correcto. perdón, en la ideologización que se está haciendo, pues habría menos división desde antes. Yo creo que cuanto más intentes dividir desde pronto, más caldo de cultivo de enfrentamiento generarás, y eso dista mucho de una sociedad que salga adelante. Aún así, creo que lo primero que habría que hacer es dar ejemplo. Yo sinceramente sigo pocas sesiones de control y sigo muy poco el Parlamento, porque cuando veo un debate generalmente me parece agua directamente. Solamente escucho palabras malsonantes, falta de respeto y no acabo de llegar a ninguna conclusión. Claro. Entonces, si no llegas a ninguna conclusión, ¿para qué debates? Sí, sí, y además que bueno, que también, no sé si el formato también creo que está obsoleto, porque claro, nuevas generaciones no aguantan. Asistí a una conferencia precisamente de Ignacio Jiménez Soler, ¿no? De marketing, el responsable de marketing de Endesa, y decía, bueno, ahora mismo está el umbral de atención en los jóvenes está en 8 segundos. Ojo, en los de 40 años está en torno a 35 segundos. O sea, ya en 35 segundos ya pierdes completamente la atención. Imagínate los jóvenes con 8 segundos cuando alguien se sube a una tribuna y te va a hablar hora y media. Y no solo eso, por ejemplo, el reglamento habrá que arreglarlo no solo para las lenguas oficiales, que me parece sinceramente, teniendo una lengua común que entendemos todos, y ojo que yo hablo catalán y entiendo muy bien el gallego también, con el euskera no tengo el placer, pero que no sería una barrera lingüística para mí. Yo no le veo el sentido que si todos tenemos una lengua en la que nos entendemos, porque hay que estar traduciendo, y además que el traductor de euskera, por ejemplo, traduce del catalán al castellano, no le traduce al euskera, del catalán al euskera directamente. Entonces, Claro. nada tiene sentido. Creo que estamos ahora mismo en la malutilización de las lenguas también, pero sobre lo de la atención y el reglamento, en lugar de centrarse en eso, que quizás que no es tan importante, que es de cara a la galería, a lo mejor tendríamos que ver otros formatos de sesiones de control. En el Consejo de Europa, por ejemplo, y mira que es una institución antigua, uno no tiene que avisar de lo que va a preguntar. Uno se apunta en una lista y tienes 30 segundos para hacer tu pregunta, no tienes réplica, pero tú preguntas lo que tú quieras. Claro. En el Congreso tú tienes la semana antes que registrar lo que tú le quieres preguntar, a quién y para qué. Y luego el gobierno decide si le va bien o no le va bien. Entonces, al final, incluso te podías llegar con el esto de que tu pregunta, en lugar del presidente, te la pasaron al ministro X porque el gobierno no quería, que consideró que era el esto. Entonces, hay muy poca libertad, muy poca manera de debatir de una manera un poquito más directa, y tampoco hay margen a la sorpresa. Creo que el hecho de que cualquier diputado en su turno pueda preguntar lo que quiera, aunque sean 30 segundos y sin réplica, sería mucho más natural, mucho más orgánico, con respuestas menos enlatadas, menos preparadas por los gabinetes. Claro. Y al final veríamos un poquito más de verdad. Y lo que pasa es que en el Congreso hace tiempo que se ve poca verdad. Se ve todo muy preparado y no se ve nada de naturalidad. Bueno, quiero retomar una parte que nombraba Melissa hace un instante, y es sobre la situación de La Palma. Veíamos con el gobierno de Canarias, parece que ha activado esas ayudas que estaban pendientes, no sé si ha abierto también línea para unas personas que no estaban recogidas dentro de las ayudas, pero algo que en su momento, y que suele pasar cuando hay un incendio, pues enseguida vemos a los dirigentes, ¿no? Que, oye, situación de emergencia, ayudas inmediatas, pero todo eso no se da. ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuántas personas hay ahora mismo en la misma situación que el día posterior que el volcán reventó? Pues mira, han pasado más de 2 años desde la erupción, es decir, a día de hoy había ya muchas personas desalojadas hace 2 años. Vamos a empezar desde el Gobierno Nacional hasta ahora, desde todos los incumplimientos. En estos presupuestos de este año hay 100 millones destinados para La Palma, es decir, en el presupuesto se pusieron que hay 100 millones para La Palma, que todavía no se han dado. ¿Qué esperan? ¿A darlos en diciembre para que no dé tiempo a ejecutarlos? Claro. Si tú me das 100 millones el 20 de diciembre, ¿cómo quieres tú que el 31 los tenga todos invertidos?
Pues primero el Estado que no da. Luego esas ayudas que se dijeron de 60.000 euros, hay que recalcar que era hasta 60.000. Es decir, si tú tenías tu seguro, tú habías cumplido con tus cosas, a ti ni de broma. Y vas a llegar a una cantidad similar, aunque el precio del suelo ahora se haya disparado y el precio de la vivienda también por la escasez. Los 30.000 del gobierno de Canarias, pues otra gran utopía. O sea, otra gran utopía, y ahí el gobierno anterior tendrá que hacer un ejercicio de reflexión, porque el gobierno central era de su mismo color. Si no cumple el gobierno central y no cumple el gobierno regional, a mí lo que me queda pensar es que no había lo que había que tener para sentarse allí y decir, oye, ¿qué pasa? Y también tampoco había aquí el cuajo para decir, oye, ¿dónde están esos 30.000 del gobierno de Canarias que no han llegado? O sea, que se abran las líneas de ayuda no son ayudas nuevas, es que no se han dado. Y eso es importante porque tú vas por la península o por el resto de Canarias y se creen que aquí en La Palma a los ciudadanos se les ha regado de millones. Claro. Y eso no es cierto. Yo tengo amigos que toda su familia lo ha perdido todo, completamente todo, y que varios de los integrantes de la familia no han recibido ni 1.000 euros ni la ayuda de alquiler. Y hacen lo que pueden. Entonces, bueno, la vivienda social, ¿cuántos edificios hay en La Palma en estructura que por lo que sea se dejaron de construir en su momento? ¿No tiene el gobierno de Canarias capacidad para comprar esos edificios que no se han terminado y convertirlos en vivienda social, por ejemplo, en lugar de estar pensando en proyectos faraónicos? En lo inmediato, Sí, está el algo solar, urgente. está la estructura hecha, pues en lugar de estar trayendo contenedores que tarda 1 año y pico, acabemos este edificio y empecemos a dar viviendas dignas y no paguemos 2 veces. No paguemos 2 veces. Entonces, al final hay muy poca sintonía, muchas versiones también sobre la nueva ley de territorio de lo que pasará en La Palma, en la que me resulta siempre muy, no sé, o sea, me alarma o me alerta el hecho de que haya personas que hablen con mucha ligereza sobre los terrenos y las propiedades de otras personas. Yo estoy segura que si a esos políticos que la desarrollan fuese su propiedad la que está ahí debajo, a lo mejor no hablarían de esa manera tan fría y con tan poca empatía. Y también hablo de investigadores, etcétera, etcétera, porque hay que recordar que en La Palma, Puerto Nojo y La Bombilla siguen cerrados. Es un motor económico importante para la isla, mucha cama turística para la isla. Y esas personas son afectadas. Sí, Son afectadas también. sí. Su casa está, su medio de negocio está, pero no pueden ir. No pueden ir, es decir, lo tengo, está ahí, sigo pagando, pero no puedo ir. Terrible, ¿eh? Entonces, bueno. Melissa, te quería preguntar precisamente por la vivienda, por lo que están sufriendo. Claro, alquiler, ¿cómo está el alquiler en La Palma? Teniendo en cuenta que si ya de por sí muchos perdieron su vivienda, otros han tenido que buscar alquiler o buscarse la vida, y ya de por sí el alquiler está caro. ¿Cómo está aproximadamente? No sé si tienes algún dato que sea relevante también para equilibrar un poco de lo que estamos viendo en el resto del archipiélago. Yo no te puedo dar datos exactos, pero sí te puedo decir, por ejemplo, en la zona donde mi madre vive, por debajo de la casa del piso de mi madre, se acaba de alquilar un apartamento pequeño a 800 euros. Wow, bueno. Es decir, hay de todo, pero lo que está claro es que los precios han subido y es normal. Hay menos camas, menos disponibilidad, se ha perdido también muchísima cama turística, no hay donde quedarse y los precios han subido, y también es cierto que siempre hay algunos que de las crisis pues se aprovechan, y eso también hay que dejarlo claro, pero no podemos combatir la moral de todo el mundo individual si la de la protección se supone del sector público, que debería estar construyendo viviendas sociales en La Palma, que hace siglos que no hay. Y vean siglos como una expresión coloquial, no como algo literal, que mañana saldrán y dirán, hace 100 años, no. Sino como algo literal. Los precios están muy altos, la gente no puede acceder, las ayudas de alquiler no llegan, y Cruz Roja y Cáritas no puede estar asumiendo todo el peso de la crisis volcánica. Es que parece que el volcán se apagó, las fotos ya no son sexy y se habla poco de esto. Claro. Y bueno, al final yo creo que la sociedad en general, y no digo la sociedad, sino la sociedad política y sobre todo la dirigente, porque en la oposición pues tampoco puede gestionar demasiado, pero las sociedades políticas dirigentes tienen una gran deuda con la isla de La Palma. Y somos pocos votos y quizás por eso no importa tanto, porque yo, mira, soy súper sensible y he sido cooperante y todo, pero cuando veo tanta movilización, cuando hay un desastre en el exterior,
a nivel económico y corriendo para ayudar a todo el mundo y veo a vecinos que 2 años después siguen sin tener casa, pues pienso que a lo mejor nuestro gobierno nacional debería empezar a plantearse cuáles son sus prioridades. Porque si los ciudadanos que cumplen, que pagan impuestos, que están ahí, que se enfrentan a una emergencia que no han buscado, porque no ha sido por una irresponsabilidad, no tienen el amparo de quien se supone tiene que ampararnos, que para eso pagamos durante toda nuestra vida, y luego vemos que se tiene mucha premura para ayudar en otros lugares, que me parece estupendo, Sí, pero está también bien, tendrá que pero ayudar a los de casa. claro, evidentemente. Exacto, entonces bueno, ahí te empiezan a salir las suspicacias y entonces ahí empiezas a valorar muchas cosas y a pensar la importancia del voto o de estar en una ciudad grande, más centralizada, en la que puedas hacer más presión, porque al final no dejamos de ser La Palma. Bueno, Melissa, muy rápidamente, emergencia energética. ¿Qué te parece que se haya declarado en Canarias, desde tu punto de vista? Pues se debería haber declarado hace mucho tiempo. Tenemos que tener en cuenta que más del 95% de nuestra energía viene del fuel. Hay islas que tienen más del 98% solamente produciendo energía con derivados del petróleo, en este caso con fuel oil, y eso hace que seamos extremadamente vulnerables. No hay plan B. Si hay un cero energético, hay un cero energético. Entonces la emergencia energética se tenía que haber declarado antes, sobre todo si ayuda a que la transición sea un poquito más acelerada o que haya proyectos que hagan que la dependencia al combustible fósil se reduzca y de esa manera nos dé un balance que nos dé también cierta autonomía. Así que era necesaria, me parece curioso que no se detectase antes, y también hay que reseñar que, por ejemplo, sobre la renovación de los ciclos que están produciendo energía, yo eso lo estoy escuchando desde 2015 a 2016, rodeando el ministerio, diciendo, oye, tienen que favorecer que se puedan renovar porque empezamos a entrar en un problema. Y las instituciones no tampoco arrogaban mucha luz sobre eso. Entonces el problema que tenemos sobre la mesa es un problema que ya se sabe de hace mucho tiempo, pero que hay que trabajar. Y eso no se trata de decir quito esto y pongo lo otro, sino tenemos que plantear más opciones, porque hay que entender que nuestra situación es vulnerable, que si se te cae una central, pues tendremos un gran problema. Si se cae la central aquí en La Palma, tendremos un grave problema de suministro. Vimos lo que pasó en La Gomera. O sea, nosotros no estamos interconectados, no podemos enchufar un cable y traer energía de otro sitio, no podemos hacerlo. Así que se haya declarado creo que es una buena noticia, pero lo que será buena noticia es que se tomen decisiones y que se actúe en consecuencia, porque si solo nos quedamos en el titular y en la declaración, pues no servirá absolutamente para nada. Claro, que hagan algo al respecto, ¿no? Que no solo se queden en la declaración, Sí, claro, sino que realmente funcione para algo, ¿no? Claro que los titulares Claro, son, sí, y los titulares son bonitos y las fotos son maravillosas, pero que un proyecto de energía salga adelante cuesta mucho y es de tiempo. Entonces, bueno, el titular está muy bien, creo que se haya declarado es una buena noticia, pero solo si las actuaciones que se empiezan a hacer a partir de ahora van precisamente para paliar esa emergencia energética. Si nos quedamos solo en el titular, pues lamentablemente veremos quizás más ceros energéticos y seguiremos siendo vulnerables. Sin duda. Bueno, pues agradecer a Melissa Rodríguez, arquitecta y expolítica, que haya estado con nosotros repasando la actualidad. Te tengo que preguntar, Melissa, cuando te subes a un avión y grabas, siempre vemos ese gesto que haces de ok, no, porque claro, entiendo que los espacios suelen ser bastante limitaditos, ¿no? Te encuentras en ocasiones que no entras bien, ¿no? Es mi modo de protesta silenciosa porque yo siempre pienso, yo tengo un fémur bastante largo, pero yo siempre pienso, si yo que tengo una estatura normal, a veces no puedo moverme, ¿qué pasará con la gente más grande? Entonces, simplemente es como una protesta silenciosa, challenge en las redes, para enseñar de eso que no se habla. Ahora solo se habla del equipaje de mano, estaban hablando por el cambio de normativa, pero también hay que hablar sobre el espacio de los aviones, porque a lo mejor un avión de 30 minutos está bien, pero cuando uno hace uno de 10 horas sin espacio para moverse y habiendo pagado un dinero, pues tendría que llevarlos también a la reflexión sobre esa normativa. Así que es como mi protesta silenciosa y invito a que todo el mundo comparta sus imágenes en el avión viendo si tiene espacio o no para sus piernas. Hombre, 10 horas, eso es de La Palma casi hasta Lanzarote, ¿no? Por lo menos, ¿verdad? Sí, de La Palma a Lanzarote, que todos sabemos que estamos lejos. Efectivamente. Melissa, gracias por este ratito, cuídate mucho y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes y por favor,
Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Aunque seamos de un equipo, no quiere decir que no veamos lo que se hace mal. Tenemos que tener la capacidad para reconocer cuando los nuestros también se equivocan. Efectivamente, sí. Que no nos olvidemos de ese significado tan importante del pensamiento crítico. Cuídate mucho, Melissa. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Chao, chao. Pues Melissa Rodríguez, que nos ha acompañado en el día de hoy, como siempre, pues bueno, encantado de poder también mantener con ella una charla